estamos aquí cerca, las madres que no he visto, felicidades, como la hermana, que no le he podido saludar directamente. Vamos al Señor en oración y pedir que Él nos bendiga. En esta mañana, Señor, nos une un deseo profundo en nuestros corazones. Y ese deseo, Señor, es adorarte. Adorarte con nuestra presencia, con nuestra voz al cantar, con nuestro corazón, Señor, al expresar nuestras oraciones, con nuestra mente, Señor, al predisponerla, mi Dios, para estudiar tu palabra y venir con esa actitud de deseos de conocer. Queremos adorarte en muchas maneras. Sabemos que de la única forma que podemos acercarnos ante ti es a través de Cristo, y por eso invocamos tu presencia entre nosotros, Señor. Y que tu Espíritu Santo aquí nos ayude a la hora de estudiar tu palabra y todo por cuanto se vaya a hacer aquí en tu casa. Tú estás aquí, Señor, y hemos venido buscando esa comunión contigo, salir de aquí llenos de gozo, con nuestros corazones llenos, Señor, para poder enfrentar esta semana y que seas tú nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio, Señor, en las tribulaciones que a veces nos visitan. Así que bendice esta clase como siempre, cada semana, Señor, sé tú nuestro Maestro, porque queremos aprender de ti. En Jesucristo pedimos esta bendición para esta clase y para todas las clases que se están teniendo en esta mañana. Amén. Okay. Vamos a buscar Hebreos capítulo 11, versículo 6, que hemos escogido como tema o versículo clave de la clase. Hebreos 11, 6. Vamos a resaltar hoy la importancia de la fe. ¿Okay? Eso es lo que vamos a perseguir, la importancia de la fe. Apreciar la fe como un don que nos viene de Dios. Y como es un don que nos viene de Dios, inclusive aprender hasta a pedir la fe. Hay muchas personas que dicen, yo quisiera creer, pero no tengo fe. Bueno, ese interés de creer es una buena señal. Y si no tiene fe, lo que tiene que hacer es pedirle a Dios, porque Él la da. Dios da fe. Tenemos que apreciar la fe no como algo que surge de uno, sino algo que recibimos del mismo Dios. ¿Okay? Y alrededor de eso va a girar la clase. Vamos a poner 3 ejemplos de milagros que hizo Jesús que nos van a ayudar mucho en cuanto al crecimiento de nuestra fe. Noten qué importante es la fe cuando dice Hebreos 11:6. Vamos a leerlo todos juntos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo les voy a pedir, cada uno de ustedes lea de nuevo este versículo en silencio. ¿Ok? Vamos a hacer breves comentarios acerca de él. ¿Okay? ¿Por qué la incredulidad desagrada a Dios? ¿Qué ustedes creen acerca de eso? ¿Por qué la incredulidad desagrada a Dios? Claro. Ajá. Primeramente, como tú dices, estamos afirmando su ausencia. Por eso es que es el necio de cuando uno dice no hay Dios. Es una necedad. Pero vemos en la Biblia no solamente es una necedad, sino le es de desagrado. La duda le desagrada a Dios. Y la razón por la cual la duda le desagrada a Dios es porque nuestro Dios, Él se reveló en la Biblia, revela lo que Él es en sus atributos para algo. ¿Para qué? Para poder tener una relación con nosotros. Entonces, ¿cómo ustedes creen que si yo le digo, por ejemplo, Dios dice, yo soy omnipotente, y usted entonces comienza a dudar de cualquier cosa que ocurre en su vida?
¿Ves que le es de desagrado? A nosotros no nos desagrada cuando alguien desconfía en nosotros, por ejemplo, nuestros hijos. Usted le ha dado pruebas, evidencias de como usted es, o un comportamiento y que no le crean. Si a nosotros no nos desagrada, ¿cuánto más le desagrada a Dios? Por eso yo le digo, la fe con el conocimiento de Dios se dan la mano. Se dan la mano. A medida que vamos conociendo a Dios, va aumentando nuestra fe. Y lo que queremos llevarle a través de esta clase es que las cosas que vienen a nuestras vidas, que siembran dudas en nuestros corazones, ¿okay?, los cuales le desagradan a Dios, hay que aprender a resolverlas. Hay que aprender a buscar los por qué suceden de esta manera cuando tenemos a un Dios tan grande que se está revelando a nosotros. Se dice que la fe termina donde comienza la ansiedad. Y viceversa. La ansiedad comienza donde termina la fe. ¿Ok? La fe en Dios ve lo invisible, cree lo increíble y logra lo imposible. La fe en Dios, ya yo les dije, de la manera en que Dios se está revelando a nosotros, en todos sus atributos omnímodos, ¿okay?, me dice a mí que la fe en Dios, primeramente ve lo invisible, cree lo increíble y logra lo imposible. El mejor ejemplo de fe lo tenemos en una niña. Había una iglesia que estaban celebrando un culto de oración. Parece que estaba en una situación similar a la que estamos nosotros, que ya llevamos más de un año que no hay lluvia, y estaban orando por lluvia. Se habían hecho un culto especial, y es una buena idea que nosotros podemos hacer, un culto especial por lluvia. Y entonces todos los adultos llegaron a la reunión con gafas para protegerse del sol. Y esta niña fue la única que se apareció con una sombrilla. Entonces, eso es la fe. ¿Ve? Eso es la fe. Y es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Vamos a estudiar 3 casos por separado. Nos van a ayudar a entender la importancia de la fe. ¿Por qué? Porque siempre en esta vida vamos a estar necesitados de resolver un problema. O sea, esto es lo que nos presenta la vida como consecuencia del pecado. Pero más que resolver un problema, nuestra mayor necesidad es aumentar nuestra fe. Y yo le soy sincero al Señor, y yo se lo digo, Señor, a veces cuánta falta de fe hay en mi vida. O sea, vienen los problemas, vienen las necesidades, son gigantes. A veces la vida es así, te enmaraña, te tiende trampas, que tú no ves salida por ningún lado. Y metido así en medio de esa maraña o esa telaraña, no puede salir. Es ahí donde verdaderamente se prueba nuestra fe. Y tenemos que ser sinceros y profundizar y decir, verdaderamente estoy creyendo en Dios, en que Él me puede sacar de esta situación. Y es ahí donde vienen los tormentos a nuestra mente. Pero ¿por qué estoy pasando por esta prueba? ¿Cuándo va a pasar? ¿Qué es lo que el Señor me quiere enseñar? Se vuelve un tormento la mente. Un total tormento cuando vienen las pruebas y las tribulaciones a nuestra vida. Por eso es que hay situaciones adversas que nos meten en calabozos. ¿No se ha sentido alguna vez usted así? En un calabozo. Siente que no tiene salida. ¿Ok? Muchas veces no comprendemos todas estas cosas que están sucediendo, pero precisamente clases como esta y ejemplos como estos que vamos a estudiar nos pueden ayudar en nuestra fe. Los 3 temas son la resurrección de la hija de Jairo. No sé si nos va a dar tiempo a hacer los 3 temas en esta clase, pero la resurrección de la hija de Jairo, la mujer con flujo de sangre y el caso de 2 ciegos y un mudo. Así que vamos al primer tema. Acuérdense que estamos estudiando la armonía de los evangelios. Parte de la clase también es poder aprender
porque ustedes saben que los temas y los episodios están regados por los libros, entre estos 4 libros sinópticos. Algunos episodios todos los narran y dan una manera diferente de ver, de la manera en que visualizaron el episodio. Hay otros que no, hay otros que a veces solamente un evangelio lo narra. En este caso, el caso de la resurrección de la hija de Jairo, lo narran 3 evangelios. Ellos son Mateo 9, del 18 al 26, Marcos 5, del 21 al 43, y Lucas 8, del 40 al 56. O sea, son los 3 evangelios que narran el episodio de la resurrección de la hija de Jairo. De estos 3 vamos a escoger a Lucas. Lucas 8, del 40 al 56. En esta ocasión le vamos a pedir a Anita. Anita, ¿te gustaría leerlo? Lucas 8, del 40 al 56. O sea, nos vamos a empapar de lo que pasó, vamos a traerlo a nuestra mente, y lo que vamos a hacer después es señalar los detalles que son para nuestro interés. Lucas 8, del 40 al 56. Vamos a seguir con la vista mientras Anita nos lee este episodio. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud. Un poco de calor acá, si alguien puede revisar el aire. Pues yo siempre digo que no queremos ni que se congelen los cerebros, pero tampoco achicharrarlos. Muy bien. En esta narración encontramos 2 de los temas de la clase, tanto la hija de Jairo como el caso de la mujer del flujo de sangre. Tenemos que ver el caso de la hija de Jairo porque, como ustedes ven en el relato, este principal de la sinagoga viene a donde estaba Jesús para que le resolviera el problema. Estando Jesús en camino a casa de Jairo, fue que esta mujer vino y le tocó. Pero eso va a ser un tema aparte. Y después que ocurre el milagro con la mujer, es que vienen de nuevo los hombres a decirle, mira, ya no hace falta, ya la niña murió. Y entonces después que ocurre el milagro de la resurrección. ¿Okay? Vemos aquí que era una hija única, tenía apenas 12 años. ¿Okay? Esto es un caso bien triste. No quiero abundar mucho hoy porque hoy es Día de las Madres, pero es un caso verdaderamente muy triste, pero sí podemos notar cómo somos todos vulnerables a lo que es la muerte. Y los 3 evangelios concuerdan que al Jesús encaminarse ocurre la sanidad de esta mujer con hemorragia y luego es que resucita a la hija de Jairo. O sea, vieron el 49, donde vienen a darle la noticia que ya la niña había muerto. O sea, no era necesario que Jesús fuera a la casa. Así que, de más está decir la angustia que estaban viviendo aquellos padres, no solamente a través de la gravedad de la niña, sino ya de una vez que muere, tiene que haber sido devastador. Hija única, 12 años. Vamos remontándonos a tiempos, hermanos, donde cualquier enfermedad que hoy día es fácilmente tratable, de eso morían la gente antes. Así que de una apendicitis a veces, que no sabían, pensaban que era una mala digestión y morían las personas, cuando hoy es tan fácil tratar todo esto. ¿Okay? Así que tuvo que ser desesperante la noticia de su muerte. Y a esto, lo único que podemos decir, hermano, cuánta miseria ha traído el pecado. ¿A quién vamos a culpar por esto? ¿A quién se va a culpar? ¿Tenemos derecho de culpar a Dios por todas estas cosas malas que ocurren? Porque se muera un hijo, porque se muera en edad joven. ¿Hay derecho de culpar a Dios? ¿Se sabe que hay mucha gente que sí hace esto? Culpan a Dios, como si Dios tuviera alguna culpa. Cuando tenemos que apreciar que todo tipo de miseria que viene a nosotros viene por consecuencia del pecado. Ese es el único culpable. Es triste como
nosotros los cristianos que hemos llegado a este conocimiento, yo sé que nos cuesta trabajo, en vez de procurar la vida de santidad y apartarnos más del pecado, vamos y abrazamos precisamente el causante de nuestros problemas. El mismo causante del problema, con él nos congraciamos, lo cual es el pecado. Así que hay que estar muy al tanto, especialmente los jóvenes, porque el hecho de tener vigor, juventud, no significa garantía de vida. ¿Okay? Eso no significa eso. Todos somos vulnerables a la muerte y tenemos que estar preparados para cuando ese día llegue, podernos por lo menos salvar el alma. Noten cómo también le sucede a un hombre rico, porque ahí dice que era principal de la sinagoga, así que era un posible saduceo. Y los saduceos en la mayoría eran la gente de aristocracia, o sea, era la gente de alta posición. Es decir, que no importa cuán bien esté un hombre económicamente, vemos como el dinero no puede comprar todo. Yo estoy seguro que este hombre, durante la gravedad de su hija, usó todos los recursos habidos y por haber. Porque podía, porque era rico. Sin embargo, vemos aquí como la muerte es un enemigo cruel y no hace distinción en sus ataques. Así que, hermanos, debemos estar preparados en Cristo para el momento señalado por la soberanía de Dios. Quiero buscar varios versículos aquí. Hebreos 2:15. Hebreos capítulo 2, versículo 15, nos habla acerca de esto. Donde Jesucristo es el único que nos libra del temor de la muerte. Mientras que una persona no tenga a Cristo en su corazón, va a vivir atemorizado a la muerte. Pero vemos cómo Cristo quita todo temor. Dice Hebreos 2:15, dice librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. No quiero ampliar más en este caso tan triste, hablar de la muerte. Solamente quiero afianzarnos en el hecho de que es una realidad. Vemos el caso de una joven, apenas 12 añitos, la edad de mi hija, apenas 12 añitos, no solamente la gravedad que pasó ella, los padres sufriendo por todo esto. En medio de este caso, llevemos a nuestra mente a nunca culpar a Dios. Por favor, nunca haga eso. Porque dice la Biblia que todo lo que hace Dios es perfecto, es justo, Él sabe por qué lo hace. Somos nosotros los que no entendemos. Cada vez que vaya a venir una duda de por qué sí o no Dios ha hecho esto, pensemos, no hay una dificultad en Dios, es mi mente la que es demasiado finita para comprender sus propósitos soberanos. La muerte es algo que todos tenemos arriba, el único que nos puede librar de ese temor es Jesucristo. O sea, teniendo a Cristo no le tenemos miedo a la muerte porque Él es la vida eterna y podemos decir como Pablo que para el creyente el morir es ganancia. Noten como el versículo 50, o sea, imaginemos, ¿no? Jesús caminando por una gran multitud. Muchos le seguían, ya sabemos por qué le seguían, por las sanidades, por curiosidad, porque querían conocer. El caso es que, o porque la gente no tenía otra cosa que hacer, también. En aquel tiempo no había internet, no había nada de esto. Es más, ni televisión, ni radio, ni electricidad. El otro día yo y mi esposa estábamos hablando con eso y yo digo, ¿cómo estará Dios, o sea, Dios mirando al hombre? Él creó la electricidad cuando Él creó la luz. ¿Cuántos años le tomó al hombre a descubrir la electricidad? Y Dios mirándolo desde arriba, si ustedes supieran los beneficios de lo que yo he hecho, y miren cuándo lo vienen a descubrir. ¿Y cuánto tiempo pasó la historia? Ha pasado más la historia sin estos alcances que tenemos hoy día, que el tiempo que lo hemos disfrutado nosotros. Así que en aquel entonces seguir a alguien, era matar el tiempo. ¿Quién sabe las razones por las cuales muchos seguían a Jesús? Muchos. De buenas a primeras viene este principal de la sinagoga. Entendiendo nosotros, y noten esto para que ustedes vean, ustedes se recuerdan las
fricciones que habían entre estos religiosos y Cristo. Que había muchas fricciones entre ellos. No aceptaban completamente su ministerio. Mas, sin embargo, vemos como algunos sí. O sea, que en todo aspecto Dios tiene su pueblo, en todo tipo de aspectos. Entonces, viene este hombre con el problema de su hija. Yo me imagino que había acudido a todos los médicos, a todas las medicinas, a todo lo que por cuanto él podía en sus recursos económicos, y la niña lo que hacía era ponerse cada vez más grave. ¿Okay? No se sanaba. Entonces, todo el mundo había escuchado la fama de Jesús, el hacedor de milagros. Entonces, él viene a Jesús pidiéndole que vaya a su casa. Y ahí acuérdense que la clase está basada en la fe. O sea, este hombre sabía que si Jesús iba a su casa, él era el que podía hacer algo por su hija. ¿Okay? Se le pide que vaya a su casa y Jesús accede. ¿Sí? En medio de toda su ocupación, él vio esto importante, él hace así, porque para Dios todo es importante. Él hace así y accede a ir a la casa. Al dirigirse a la casa, viene el próximo tema, que es la mujer del flujo de sangre. Pero bueno, después que eso pasa, vienen y le dan la noticia al maestro, le dan la noticia al hombre: no molestes más al maestro. O sea, ya la niña murió. Entonces usted solamente imagínense cómo estaba la madre en su casa, cómo se sintió aquel padre en aquel momento. En ese mismo momento, hermano, ya es cuando nosotros estamos en medio de un problema donde nos sentimos así. Los problemas tienden a llevarnos a las depresiones, a sentirnos por debajo, a sentirnos que no tiene sentido nada, que no quiero más. Así nos lleva el problema esa situación. Bueno, así llevó esta situación a aquel padre. Cuando le dicen la niña había muerto, que yo no me quiero imaginar eso, pero yo pienso que no hay cosa más horrible para un padre que perder a un hijo. ¿Okay? Entonces Jesús, en el versículo 50, le dice esta palabra: no te temas, cree solamente y serás salva. Fíjate, cree solamente. Es lo único que tienes que hacer. Fíjense lo sencillo que Jesús pone la fe. La pone sencilla, pero hermano, cuán difícil es, ¿verdad? Cuán difícil es para nosotros. La fe es sencilla, pero es muy difícil para nosotros. Por eso yo le digo que la clave de la clase es aprender a en qué colocar mi fe, en qué poner mi fe, sobre qué base, para yo poder creer solamente. Hacer esto solamente es creer. Noten cómo hubieron personas que le causaron desagrado a Dios. Porque cuando Jesús llegó a la casa, ya la niña estaba muerta, se burlaron de él. ¿Se recuerdan? ¿Quiénes se burlaron? ¿Los que estaban ahí? Los que estaban allí. Los que estaban allí se burlaron diciendo: ¿qué viene a hacer? Okay. No, imagínate, era una situación, Germán, en medio de esa situación, todos los conocidos. Él era principal de la sinagoga. Es un caso de la muerte de una hija. O sea que el caso es que se burlan, y la burla ya les causa de desagrado a Dios. ¿Ve? ¿Por qué? Porque dijeron: ya la niña está muerta, ya no hay solución. ¿A qué viene este? Y se burla. Y es cuando entonces el Señor hace el milagro de levantarla. El secreto es ejercer fe en el poder de Dios y en su amor. Entonces, donde me lleva a mí a la fe, a confiar en el poder de Dios. ¿Tiene o no tiene Dios potestad sobre nuestra vida? ¿Sí o no? Okay. ¿Y por qué ustedes dicen que sí? Ok, tenemos fe, pero no, yo quiero levantar una base para apoyar esa fe. ¿Por qué yo creo que Dios tiene poder? Okay, número uno, ya es una buena razón, Él nos creó. ¿Okay? Otra razón. Yo creo que todo el cristiano que ha arrepentido genuinamente, nacido de nuevo, ya tiene la fe. Ok, ¿está bien? Siguiendo lo que el hermano dijo, por los cambios que nacen en nosotros, los cambios y la situación. Ok, yo quiero ayudarles un poquito. Okay, estamos elaborando un fundamento, no un camino, no una senda. ¿Okay? El fundamento está, como dice de mí, en que Dios es creador. ¿Ok? Hermanos,
Dios creó este mundo con su palabra. Su palabra. Todo este mundo estaba vacío, ¿no? Aquí no había nada, absolutamente nada. Y este mundo con toda su complejidad, Dios lo hizo pronunciando palabras. Por eso es que Él es omnipotente. Entonces, primeramente Él es omnipotente. Segundo, Él es el creador de la vida. Quiere decir que no fue un sistema que de buenas a primeras comenzó a funcionar en mi cuerpo. Fue la vida que Dios puso en ese cuerpo. Quiere decir que si mis órganos todos funcionan apropiadamente de la manera que deben funcionar, es la vida que Dios nos da a todos. Dios es la vida de todos. Sin Dios no hay vida. ¿Ok? Sin Dios no hay vida. Él es la vida. Entonces, por eso es que Él es el único que tiene potestad de darla y quitarla. Por eso es que no nos puede asombrar estos casos. Por lo menos tenemos 3 casos registrados de resurrecciones en el Nuevo Testamento. Vimos el hijo de la viuda de Naúm, Lázaro y la hija de Jairo. Son 3 casos que Jesús resucita de los muertos. Él está mostrando su poder soberano sobre todo aspecto. Eso es lo que lo hace a Él Rey y Señor. Él domina todo. Él es el único. Él puso leyes para regir nuestra vida, pero Él es el único que si quiere violar esas leyes, las viola. Y lo que estaba sucediendo ahí es un caso de una gran enseñanza. Está mostrando la inmortalidad del alma, porque con la muerte de la niña no significa que ella dejó de ser. ¿Ok? Y está mostrando su poder de incorporación. Lo único que tuvo que hacer Dios, por eso le dijo a ella, no, ella duerme, lo único que tuvo que hacer Dios es dar una orden de que esa alma volviera a incorporarse a ese cuerpo. Y como Él es la vida, la niña resucitó. Sí estaba muerta, pero la niña resucitó. Eso es lo que yo tengo que creer, hermanos. Eso es lo que yo tengo que creer. Entonces me lleva a mí a otra pregunta. Ve cómo me tiene que ayudar a mí la fe. Lo único que ayuda a mi fe es el conocimiento en Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Qué es lo que Él hace? ¿Ok? Para Dios no hay nada imposible. Nada, absolutamente nada. Ni casos como esto. ¿Ok? Entonces me lleva a la otra pregunta. ¿Por qué Jesús no resucita a todos los niños que mueren? ¿Por qué deja que algunos niños mueran? ¿Qué tenemos que decir eso a nosotros ahora? Es la voluntad de Dios. Muy bien. ¿Viste? Atributos. Soberano. Soberano tiene que ver con su voluntad. O sea, que él ejerce su voluntad como Él quiera. Ese tiene que ser mi conocimiento de Dios. Dios puede hacer lo que Él quiera hacer. Para Dios no le puedo poner límites a lo que Dios puede hacer, porque Él es omnímodo en todo su ser. ¿Okay? Basado en eso, entonces Él ejerce una soberanía sobre la vida de todos, sobre todos. Es mejor un niño que muere y va al cielo, porque de los niños es el reino de los cielos. ¿Okay? Porque yo estoy convencido de eso, de que los niños son salvos por la gracia de Cristo. No dejan de ser salvos fuera de la gracia. Todos somos salvos por la gracia de Cristo. Pero como ellos están en ese estado de inocencia, o sea, todavía no hay un conocimiento del bien y del mal. Está el bien y el mal en ellos, pero no hay conocimiento del tal. En ese estado de inocencia, por la gracia de Dios, ellos son salvos. Entonces, mejor es un niño que muere y va al reino de los cielos, que un necio ateo que Dios le dé 150 años y que esté ya caminando con bastón, y que cuando se vaya de este mundo, vaya a las calderas del infierno. Sí. No. Sí, los niños van al cielo
Ahora, la actividad que hacen en el cielo no podemos decirla porque la Biblia no lo dice. No podemos decir, en mi opinión, están descansando como descansan las almas de todos los demás, que mueren en Cristo, pero salvos. O sea, no sufriendo en tormentos, sino salvos, descansando. No le podemos poner ninguna actividad ni decir que ellos se tornan ángeles. ¿Ok? Porque Dios los creó humanos y siguen siendo humanos, ellos no son seres angelicales. Siempre a nosotros se nos es dificultoso decir qué hace la gente después de la muerte. Porque lo único que dice la Biblia es duermen. O sea, descansan, que comparativamente al tormento podemos ver la diferencia. ¿Ok, hermano? Hermano, cuando hablamos de niños, hay una edad, porque ya hay un niño, por ejemplo, mi sobrina de 4 años miente. Ok, mi hermano, La mamá que se come escúcheme. todo y después de los Ok, cosas esa es la gran prueba. Esa es la gran prueba que todos nacemos en naturaleza pecaminosa. Es más, no 4 años. Cuando ya se sientan en una silla, ellos se deleitan en tirar las cosas para el piso para que usted se la coja y se ríen de usted. ¿Ok? Porque esa es la prueba de la maldad con que nacemos todos. Todos nacemos en pecado, pero no hay conciencia del pecado. Y aparte de eso, que muchos niños en su estado, los primeros años, lo que hacen es imitar a los padres. ¿Ok? La mayoría imitan a los padres. Lo que están viendo que hacen sus padres, ellos lo hacen. Entonces, pero sí están en un estado de inocencia. Edad tampoco podemos decir. La Biblia no dice edad. La Biblia establece, por ejemplo, una edad donde ya el niño puede comenzar a tomar las cosas más en serio, que son 12 años. ¿Okay? Porque esa era la costumbre en los judíos, de cuando el niño cumplía 12 años, ya se tomaba más en serio. Es más, se les dejaba venir a la sinagoga y se tomaba más en serio el estudio de la ley y todo eso. Pero aunque tenemos esa marca de 12 años, eso no indica cuando un niño pasa de un estado de inocencia a pecador. El caso es solamente el niño que lo experimenta. No podemos decir una edad específica. ¿Ok? Pero el caso es que vemos aquí que estábamos respondiendo a la pregunta por qué el Señor entonces deja que otros padres tengan que pasar por el dolor de perder a un hijo. De nuevo, nos está diciendo nosotros lo que podemos esperar de este mundo, lo que podemos esperar de esta vida y de la consecuencia del pecado. Viéndolo en un aspecto espiritual, ese niño tuvo mejor, no podemos decir suerte, no podemos decir suerte, tuvo una mejor vida, ¿okay? Siendo escogido de Dios y disfrutando el reino de los cielos en un estado de inocencia. ¿Okay? Que a veces nosotros se nos es difícil expandir nuestro límite mental a comprender los beneficios de la eternidad, porque nuestra mente nada más que está centrada en lo que ocurre aquí en la tierra. Es todo lo que ocurre aquí. No se nos expande la mente a buscar algo más allá de lo que... A ver, Dayamin, ¿qué te me vas a responder? También, como usted dijo, usted ha dicho varias veces que al menos nosotros tenemos la fe, y sabemos que un día vamos a ver a nuestros seres queridos que pasaron al cielo. Uh-huh. Y que no es el final aquí. No podemos decir como la gente que no conoce a Cristo que ya este es el final, sino que sabemos que lo vamos a ver otra vez. Así mismo es. Y mire, otro aspecto muy importante acerca de esto que muchos no asimilan es el hecho cuando uno pierden niños antes de nacer. ¿Okay? Cuando se pierden niños antes de nacer, que muchas veces son causas de gran sufrimiento para las madres, es sufrimiento, es doloroso, pero no deben de verse como que un fracaso. ¿Por qué? Porque una vez que esa criatura es formada en el vientre de la madre, ya tiene eternos propósitos en los planes soberanos de Dios y es una criatura. Aunque no llegue a nacer, pero ya es una criatura formada, es una persona. Por eso nosotros los cristianos estamos 100% contra el aborto, porque eso es asesinar
claramente es asesinar, porque una vez que el niño está formado, está concebido, es una persona. No hay tal cosa de que el alma está esperando fuera para engancharse cuando el chiquito sale. No, señor. Dios es el que formó. Dice el salmista, me formaste mis entrañas en el vientre de mi madre. ¿Okay? Y esto es demasiado maravilloso para mí, no lo puedo entender. La persona es completa en el momento de la concepción, cuerpo y alma, y ya es una persona formada. Y si la madre lo pierde para ella, pero no es que lo perdió, ha creado un ser. Perdón, no ha creado un ser, no. Ha sido creado un ser y ese ser es eterno y el día que vaya al cielo lo verá, aunque no lo haya conocido aquí en la tierra. Así, mi hermano. Bueno, un pequeño testimonio así rápido, profesor. Cuando yo quedé embarazada de Lourdes, de mi hija Lourdes, a los 3 meses de esa Uh-huh. yo estuve 8 días que no sabía de mí. Después, a los 4 meses y medio, estuve sin una saber de la actividad, porque no sabía que estaba embarazada. En Costa Rica el aborto es legal cuando ustedes están en la Uh-huh. Nosotros en ese tiempo no éramos cristianos, Uh-huh. éramos católicos. Y cuando el doctor nos llamó, los que tuvimos 2 años que tuvimos con el embarazo adelante, ¿Te ve? Y en ese aspecto también, hermana, también no es malo guiarse por un médico. Cuando un médico sabe que una criatura viene con graves problemas o va a afectar la vida de la madre, que la vida de la madre está en grave peligro, entonces, y ellos recomiendan un aborto, o sea, no es que uno se cierre por completo a decir no, ¿entiende? Pero, por ejemplo, un síndrome de Down no es una razón para asesinar a un niño. Es solamente cuando la vida está en peligro, especialmente de la madre. Pero todo lo demás es asesinato. ¿Ok? ¿Tú ibas a decir algo, Lois? En millón vieron tus ojos. Sí, esa es la Salmo 139, esa es la elección que estamos hablando de todo esto y nos tiene que llevar a todos nosotros a entender de que, número uno, Dios nos ama, que somos sumamente importantes para el Señor. Cuando nosotros nos sentimos a veces que alguien no nos quiere o que hemos sido puestos a un lado, mira, hoy Día de las Madres quizás nos sentimos como que nuestra mamá no nos quiere, o quizás ha mostrado más cariño hacia un hijo que a otro, se ha hecho favoritismo. Cuando tenemos todo ese tipo de sentimientos, nosotros tenemos que enfocarnos de que Dios sí nos ama y que Dios nos formó, lo hizo con un propósito. ¿Se ha puesto alguna vez ustedes a pensar, ya que no estamos en kindergarten aquí, ¿no? Estamos en una clase de adultos, sobre la carrera de la vida, la cual usted fue el atleta que ganó? ¿Usted sabe eso? Fue una carrera. Y de esa carrera usted fue el atleta que ganó. Millones. Quiere decir que ahí vemos la mano soberana de Dios, de que te escogió a ti para ser formado y venir a este mundo. Entonces eso nos tiene que dar cierto sentir a nosotros de importancia ante el Señor, no mejores que otros, pero de importancia ante el Señor, que tenemos valor en la vida, de que tenemos propósito en la vida. Lo único que nuestro propósito tiene que estar en Cristo, porque si no está en Cristo, de nada vale haber nacido si nuestro final va a ser un terrible infierno. De nada vale que hayamos nacido. Por eso dice también que es mejor un abortivo. Mejor es un abortivo que aquel que después su alma se pierde en el infierno. Okay, el caso es que estamos viendo la soberanía de Dios sobre la vida de los niños. ¿Okay? Quiere decir que el que pone toda su confianza en la soberanía de Dios no tendrá temor de malas noticias. Vamos a ver el Salmo 112:7. Salmo 112:7, que dice:
No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. ¿Significa que al cristiano no le vienen malos momentos? No. Todos nosotros tenemos una. Si a los cristianos no le vienen malas noticias, ninguno de nosotros es cristiano. Ninguno lo es. O sea, vamos a buscar a ver qué es verdaderamente ser cristiano. Porque yo creo que aquí a todos nos visitan malas noticias. Ahí con la palabra malas noticias implica todo aspecto contradictorio, toda tribulación, todo problema, todo lo que causa una ansiedad, todo lo que nos lleve a la intranquilidad, a la duda, toda adversidad es una mala noticia. Pero dice que el que pone su confianza en la soberanía de Dios no va a tener temor de malas noticias. Es ahí donde Dios nos quiere llevar, y es donde tenemos que poner nuestra mano en el corazón y decir, ¿estamos ahí? Estamos en ese lugar donde yo no le temo a malas noticias. No está fácil, ¿verdad? Sí, Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué se nos es difícil llegar a ese lugar? O sea, ese estado de confianza donde no le temo a malas noticias. Dolorosamente está por encima. Yo pienso también otra cosa, es que nosotros sabemos que espiritualmente necesitamos pruebas, pero no las queremos, no las deseamos, no nos gusta pasar por ello, no nos gusta. Por eso le digo, al ampliarse nuestra mente a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en el aspecto eterno, nos puede ayudar un poquito esto, pero quiere decirle que como cristianos no solamente vamos a tener las circunstancias naturales que vienen por la caída del hombre, pero también vamos a tener la prueba de fe del cristiano, donde se nos va a probar si verdaderamente somos sí o no. O sea, nada de eso nos gusta pasar a nosotros. También eso de saber, yo sé que Dios va a obrar, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Y queremos ver ya la respuesta. ¿Sabes por qué? Una sola respuesta. No nos gusta sufrir. Entonces, si no nos gusta sufrir, corre a Cristo, hermano. Corre a Cristo. Salva tu alma y estate seguro en Cristo. Porque si así nos comportamos nosotros, nada más que por el hecho de no sufrir, imagínense. O sea, hay que acudir a Cristo para salvación, pero el Señor nos quiere llevar a ese lugar, a la confianza de no tener temor de malas noticias. Mi hermana. La abre inmediatamente. Sí, así mismo es. Nos atribulamos. Sí, Señor. Sí, Señor. No tendré temor a las malas noticias. ¿Por qué? Porque estoy confiando en Dios. Fíjense, confiar en Dios es poner mi vida en el Señor, es tratar de hacer su voluntad, porque la voluntad de Él me indica lo mejor para mí. De nada me vale tampoco que yo diga, yo voy a poner toda mi confianza en Dios, pero por el otro lado voy a seguir haciendo lo que yo quiero y pensar que Dios me va a sacar de todas las cosas en que me meto. ¿Okay? O sea, hay que ver bien qué es estar confiando en Dios. O sea, es no tenerle temor a malas noticias porque mi confianza está en Dios y tampoco me meto en líos. Porque si usted se mete en líos, créame, usted le va a tener que temer a las malas noticias. Si no es ahora, le va a salir en el futuro, pero le sale. Le sale la mala noticia.
Y a veces recuerden, nosotros vamos a trazarnos el camino por el que vamos a caminar más tarde. Donde usted esté trazando, por ahí va a caminar. ¿Okay? Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Hermanos, hay que creer. Entonces, estamos ya viendo, haciendo un pequeño resumen de este primer tema de la clase, lo que es la importancia de creer solamente. Fíjate, el Señor le dice al principal de la sinagoga, cree solamente. Y es ahí donde encontramos nosotros nuestra dificultad de hacer eso. Simplemente una fe simple. Pero ¿por qué la fe puede ser simple? Cuando está apoyada en quién es Dios. Eso es lo más importante que aprendamos. ¿Quién es Dios? Es mi Padre Celestial. Hay un salmo precioso que dice, el Señor Dios cumplirá su propósito en mí. A mí me llena mucho ese salmo, me ayuda mucho. Porque aunque estemos pasando por una situación difícil, yo sé que va a cumplir ese propósito que Él tiene conmigo. Yo lo sé. Y esa es fe. El afirmar lo que uno ve, ya esa es la fe. Pero la fe ¿en qué? En que si Dios me colocó en el vientre de mi madre y me trajo a este mundo, fíjense para todas qué maravilloso, ya me trajo a este mundo. Y en medio de este mundo, sin merecerlo, me escoge para salvación, o me escogió para salvación ya. Es decir, que eso es otra cosa más que debe de llenar mi ser de seguridad en el Señor. Quiere decir, el problema de mi alma está resuelto. Está resuelto en Cristo. Y no es porque yo me haya ganado eso, sino es simplemente por voluntad de Dios. El puro afecto de su voluntad. Bueno, resolví el problema del pecado. Por eso muchos nosotros decimos, si ya tenemos eso, ¿cómo Dios no nos va a dar el resto de las cosas? Ahora hay que ser razonable. Va a llegar un momento, vamos a ir envejeciendo por causa del pecado. Sé que a ustedes no les gusta que les digan eso, pero todos estamos envejeciendo. Cada segundo que pasa es envejeciendo. Y no estoy mirando a nadie. Pero vamos envejeciendo. Envejeciendo, nuestro cuerpo va cada vez degradándose. Va a llegar un momento en que vamos a tener que enfrentar la muerte. La vamos a tener que enfrentar. Y ahí donde viene, no tengo temor de malas noticias. ¿Por qué no tengo temor de malas noticias? Aunque un médico me diga, ¿sabes qué? Lo siento mucho, pero te quedan 5 días. Usted sabe lo que le pasó a un hombre que estaba en un hospital. Yo sé que muchos se conocen esto, pero un hombre estaba en un hospital y un médico le dice, te tengo dos noticias que te dé, una buena y una mala. ¿Cuál quiere que te diga primero? Dice el que estaba, porque le habían cortado su pie. Bueno, chicos, en esta condición, ¿tú sabes qué? Ya dime la mala, y fin al cabo, y después me dices la buena. Dice, bueno, la mala noticia es que te tenemos que cortar el otro pie. Dice, bueno, pero ya me cortaron uno. Dice, pero ¿y cuál es la buena? Dice, conseguimos que el compañero de al lado te comprara los zapatos. No. Pero al otro día vuelve de nuevo el médico y le dice, te tengo dos malas noticias, ¿cuál quiere que te dé primero? Dice, bueno, dime la buena ahora y después me das la mala. Dice, bueno, mira, la buena noticia es que te queda un solo día de vida. Dice, ¿cómo que esa es la buena? Dice, porque la mala es que se nos olvidó decírtelo ayer. Pero miren, nosotros no tenemos por qué temerle a las malas noticias. Y eso es una buena prueba de ver cómo estamos nosotros en la fe y cuánta fe necesitamos y cuánto tenemos que pedirle a Dios. Cuando me viene una mala noticia, ¿cómo yo me pongo? Y según como usted se ponga, va a definir el estado de confianza en que usted se encuentra. Como ustedes han expresado, sí es muy difícil, pero es ahí donde yo pienso que a través que vamos creciendo en la vida del cristiano, vamos experimentando a Dios, nos va dando evidencias de su presencia en nosotros, así va creciendo también nuestra fe y nuestro corazón y nuestra seguridad en el Señor, y llega un momento en que ya llega una mala noticia y tú ¿sabes qué? El Señor va a hacer lo que Él quiera hacer. Y es ahí donde el Señor nos quiere llevar.
Y precisamente porque nos quiere llevar ahí, a ese estado de dependencia en Él, es que tenemos que pasar por sufrimientos y por pruebas y por vicisitudes. Quiere decir que Jesús llegó a la casa de Jairo y allí Él cambió el lamento en gozo. Y Él tomó la mano del cadáver de la niña, le ordenó en voz alta. Y hermano, yo lo creo. No tengo que poner a duda la palabra de Dios. Que Él le ordenó en voz alta, joven, levántate. ¿Ok? Quiere decir que la misma voz que creó el universo restituyó aquella vida, ordenándole al alma que había salido de aquel cuerpo que volviera al mismo. Vemos como aquí Cristo tiene absoluto poder completo sobre la muerte. Estos milagros son señales del poder y autoridad de Dios y su soberanía sobre la vida. O sea, no hay duda que Dios tiene el poder de resucitar a otros y podemos confiar plenamente en la resurrección de los muertos como promesa de nuestra fe cristiana. La semana que viene vamos a seguir en estas clases acerca de la fe, con el segundo tema que es la mujer con el flujo de sangre. ¿Okay? Pero quiero que resumamos lo que hemos aprendido a través de esta clase, a través de este episodio. Ustedes me digan qué es lo que hemos aprendido acerca de la fe, cómo nos puede ayudar a la fe. Quiero, por lo menos yo, decirles, si no tiene fe, pídasela a Dios, pídala, porque eso es un don que Él da, viene de Él. Quiere decir que yo la tengo que hacer. Quiere decir que cuando yo esté en medio de un problema, puede ser que antes de pedir la solución al problema, lo primero que yo tenga que pedirle es fe. Y haga esta oración, una oración de corazón sincero, y diga, Señor, mira el lío en que me ha llegado o me he metido. Mira este problema que tengo. Necesito fe. Antes de comenzar a mi mente a correr y a divagar y empezar a darle una solución y a buscar esto y a buscar lo otro, piensa que lo primero, lo más que tú necesitas es fe. Y entonces, si tú no sabes qué es fe, piensa, es dar por hecho lo que Dios promete. Dar por hecho lo que Dios promete. Y entonces yo llevo mi fe y la pongo como base en los atributos de Dios. En quién es Dios, cómo Él se revela en la Biblia, cómo tenemos casos en la Escritura de resurrecciones, de sanidades, de un montón de milagros. Eso no quiere decir que todo el mundo fue resucitado, que todos los enfermos fueron sanados. Quiere decir que Dios ha hecho su voluntad y Él la deja saber. Pero yo no sé lo que está ocurriendo en la vida de la vecina de al lado o la vida del vecino de aquí del frente. Yo sé lo que está ocurriendo en mi vida. Y yo sé que Dios va a cumplir su propósito en mí y es lo que yo debo de sentir en confianza. ¿Okay? Si Dios quiere resucitarle a la hija de al lado, yo sé que Dios va a cumplirle lo que Él ha establecido para mi vida y que todo va a obrar para bien. Entonces, eso es lo que me tiene que ayudar a mí en mi fe. ¿Okay? Ya que hemos aprendido a través de este episodio, ¿qué usted ha aprendido? Por lo menos yo aprendo desde ahora en adelante a hacer esto. Cuando a mí me venga un problema, antes de buscar la solución al problema, pedir que Dios me dé fe. Para yo poder creer solamente. Fíjate, así de sencillo. Creer solamente. ¿Okay? ¿Alguien más? Hermano. Y el impacto de la carne es terrible. Sí, Yo terrible. yo me desesperé, yo dejé a mi jefe, me voy, no sé cuándo regreso, mi hija está en Pensilvania y está en Puerto Rico. Pero así estuve en ese momento. El día que yo lo dejo y dije, Señor, tú me lo diste, yo le dije, tú traes las cosas que tú quieres. Yo lo acepto. Pero mi hija atravesando por una crisis brutal que un momento de mami, si tú me amas, quítame todo esto y déjame irme. Muy triste. Porque yo la quité. Déjame irme por el Señor, quítame todo esto. Sácame de aquí, déjame irme por el Señor. Su esposo es pastor. Yo le dije, Señor, tú me la dices. Si tú quieres. Con dolor de mi corazón, es mi
ahí yo aprendí. Ante el dolor. Esa experiencia grande, sí, Señor. Ante la experiencia, cuando te das contra el piso, entonces, Señor, tú eres soberano. Mira, ¿usted se imagina el impacto en la vida de ese jefe de la sinagoga? ¿Usted se imagina quizás cuando él públicamente vio que a Cristo lo crucificaban? Él piensa que él se olvidó de lo que él hizo en la vida de su hija. Eso deja marcado para siempre. Lo que Dios hace en nuestra vida nos marca para siempre, mi hermana. Una opinión más, que ya se fue el tiempo. Yo he aprendido, pastor, de los juegos, que la lucha no vale para nada, ni tratar de resolver las cosas en el pensamiento. Inclusive he aprendido a descansar en el Señor en la medida en que he dicho, Señor, bueno, yo no puedo, ya. Y entonces lo que hago, yo me siento como me agacho y digo, Señor, aquí estoy cobijada a tu sombra, yo no sé lo que tú vas a hacer, porque realmente no le veo salida a la situación, pero yo he aprendido a decir, bueno, aquí estoy cobijada, estoy esperando en ti, no puedo hacer otra cosa. Y yo le doy gracias a Dios porque tuve una experiencia parecida a la de la hermana. Mi madre muy bien, muy saludable, una mujer que estaba ready para venir ya, y nos avisaron, le detectaron un cáncer en un estado terminal. Y tuve la experiencia de regresar a Cuba y tocarme la dura experiencia de tener yo que decirle a ella que iba a morir. Y le doy gracias a Dios porque fue un ejemplo para mí el saber la manera en que ella enfrentó la situación sin lágrimas, no hay remedio. Ella le dijo al pastor, estaba a su lado, pastor, por favor, yo quiero que predique de esto en el funeral, yo quiero que canten estos dos signos y quiero que no me pongan corona, que los hermanos que quieran hacer una ofrenda floral, que levanten una ofrenda para las misiones. Y yo le doy gracias a Dios porque los 3 meses que duró después que le diagnosticaron el cáncer fue añorando estar en la presencia del Señor. Bueno, esa es la diferencia. Fue un testimonio allí para todos los que estaban a su alrededor. Y yo le doy gracias a Dios porque eso fue una experiencia para mí. Esa es la diferencia en los cristianos. Que la semana que viene vamos a continuar con el tema de la fe. Tenemos 2 casos más. Vamos a seguir hablando acerca de esto, que yo pienso que es importantísimo en nosotros, porque ustedes saben, todos sabemos, estamos conscientes que la vida es resuelve un problema y ahí está el otro. Resuelves uno y ahí te viene el otro. Y entonces vamos a aprender mucho acerca de estas clases. Nos ponemos en pie y nos despedimos.